Bueno, buenas tardes, profe. Yo voy a mm, hablarle sobre el libro, eh, pues que usted nos pidió hacer la referencia de las palabras, ¿cierto? Bueno, yo quisiera empezar no citando, pero sí haciendo referencia como tal a el capítulo del libro, ¿cierto? Y yo quisiera empezar pues como haciendo claridad y que me parece demasiado de suprema importancia el significado de una palabra, porque es la base para poder, es la base para poder comprender lo que nos quiere decir como tal el, el autor en el libro, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante el significado de una palabra, lo que tiene que ver con concepto, lo que tiene que ver con pseudoconcepto, porque es la base para... ¿Qué hago con eso? Es la base para que... para entender a lo que nos quiere llevar el autor, a lo que nos quiere llevar a comprender el autor, ¿cierto? Entonces, bien, yo pienso que hablando ya como tal del pseudoconcepto, ¿cierto? Que es algo aparente y que nadie lo ve, ¿cierto? O sea, nadie lo posee, perdón. Que nace de una palabra que pierde su antiguo significado. Perdón, profe, qué pena, me tocó parar porque tocaron la puerta, pero ya. Prosigo. Entonces, eh, bueno, entonces, el pseudoconcepto nace de una palabra que, o sea, las palabras van cambiando de significado según lo que dice el libro. Las palabras cambian y cambian de significado, ¿cierto? Y la palabra pierde, cuando una palabra pierde su antiguo concepto o su antiguo significado y no adquiere uno nuevo, o sea, cada las palabras van cambiando el significado con el tiempo y adquieren nuevos definiciones, nuevos significados. Sin embargo, cuando una palabra cambia y no adquiere un significado, esa palabra se vuelve un pseudoconcepto, ¿cierto? Eso es supremamente importante entenderlo, eso es supremamente importante saber el, es supremamente importante saber como tal esto, porque es donde nos van a mostrar lo que es un pseudo, el pseudo, ¿cierto? Donde por primera vez en el libro vamos a conocer lo que es el pseudo. Entonces, ya después él nos va a hablar de pseudo proposiciones, que es a lo que voy a ir, que me parece también de suma importancia, también es muy importante, porque ya las pseudo proposiciones no son o sea, no son simplemente palabras que no tienen significado. En las pseudo proposiciones puede que las palabras no tengan significado, pero lo que hace como tal que no tenga significado es la oración. Entonces, una pseudoproposición es palabras que tienen significado, pero en conjunto no tienen ningún significado. Entonces, eso es lo que es una pseudoproposición, que considero que también es sumamente importante conocerlo, ¿cierto? Eh, Perdón por el corte, profe, lo que pasa es que no, o sea, no tengo el libro como tal físico, no lo tengo acá en físico, pero, o sea, tengo los apuntes y iba a mencionar algo que no apunté ya para terminar, iba a mencionar algo que no apunté, sino que yo dije, no, lo voy a ver directamente desde el libro. Bien, yo quisiera hablar sobre el sentido de una proposición, ¿cierto? Ya que hablé pues de las pseudo proposiciones, es necesario hablar del sentido de una proposición, ¿cierto? Y el sentido de una proposición, como ya todo lo que he estado diciendo, tiene que ver muchísimo con la lógica, ¿cierto? Con la lógica. Un ejemplo, perdón, perdón, un ejemplo
Y voy a mencionar el ejemplo que pues, nos estaba poniendo ahí en el libro Carnap, que es César es Y, ¿cierto? 2, César es un número primo, ¿cierto? La secuencia de palabra de César es Y está construida antisintácticamente, como dice en el libro, ¿cierto? Entonces las reglas de la sintaxis rigen o exigen que el tercer término que esté ocupado no por una conjunción, sino por un predicado. Eso quiere decir que yo no necesito un conjunto de palabras, yo necesito como tal algo que me sostenga que César es Y, ¿cierto? Yo no puedo llegar a decir, como dice en el libro, César es una fruta. No, eso sería una pseudo proposición y eso no tendría sentido. El no tener sentido hace que sea una pseudo proposición. Yo creo que el video se queda corto pero ya se está haciendo muy largo, pienso yo, y porque no soy, o sea, sí soy claro, pero es un tema amplio que es cool. Pero bueno, profe, yo creo que pues hasta ahí voy a mencionarlo. En el libro pues nos menciona pues sobre la metafísica, nos menciona sobre los pseudoconceptos y las pseudoproposiciones que pueden existir en la metafísica, pero yo creo que estas son las bases, lo que acabo de mencionar son las bases para poder entender como tal esto que ya es un tema no aparte, pero es un tema como más complejo que explicarlo en un video corto, no sé, llevo 6 minutos, 7 minutos, en un video corto de 7 minutos no es posible explicar. Yo creo que se podría explicar eso de la metafísica, de los conceptos en la metafísica en otro video, bueno, no sé, pero sí, o sea, era como el video lo hice como para que sepa que sí he leído y bueno, sí estoy interesado en la materia. Entonces, pues nada, profe, hasta luego.